Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén bien. Yo, como verán, estoy filmándoles este tutorial durante la hora de la tarde, así que esta es la actividad que corresponde a la clase de mañana, ¿sí? Que vamos a continuar con los temas que vimos hasta ahora, que son sobre los distintos acontecimientos que provocaron las guerras de la independencia. Yo les comenté que este año era el tema más importante, o sea, la idea sería llegar para la semana de mayo, ¿sí? Al proceso revolucionario, así justo podemos estudiarlo en el mismo momento en que está ocurriendo. Y en función a lo que estuvieron viendo en segundo año, más lo que vieron estas primeras clases que tuvimos de manera virtual prácticamente, vamos a por ahí poder interpretar y entender cuáles fueron los acontecimientos que dieron parte a lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo. Hoy vamos a ver, ya vimos Revolución Francesa, ¿sí? Vimos cómo todos esos acontecimientos que ocurrieron en Francia para fines del siglo XVIII van a ser de alguna manera el escenario, ¿sí? Que van a provocar tantos cambios, sobre todo desde el punto de vista político y social, y para poder entender por qué se va a dar también una crisis dentro de este sistema colonial que ustedes estuvieron estudiando en segundo año, vamos a realizar también, aparte de tener en cuenta lo que ocurre en la Revolución Francesa y lo que ocurre en la Revolución Industrial, sí, que son los cambios que se provocan en Europa, vamos a tener en cuenta los cambios que se van a ir dando también en la relación entre España y sus colonias en América. Bien, como les estaba diciendo, entonces vamos a ir a hacer primero un repaso, ¿sí? Vamos a repasar qué es lo que va a ocurrir desde finales del siglo XV. América Latina queda, como ustedes saben, bajo el dominio del Imperio Español, ¿sí? De la corona española, con la llegada de los españoles a América. Esto provoca grandes cambios, ¿sí? Es un impacto muy importante que se va a dar a partir de ese momento, y los cambios más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para poder seguir entendiendo son sobre todo las consecuencias que tuvo esa conquista del territorio americano. Vieron que, no sé si ustedes también cuando estudiaron el año pasado con la profe Lourdes, nosotros los historiadores no hablamos de descubrimiento de América porque un territorio nunca puede ser descubierto cuando ya existen civilizaciones, ¿sí? Por eso siempre reivindicamos lo importante que es tener en cuenta las grandes civilizaciones que existían en América antes de la llegada del hombre europeo. Estas civilizaciones sufrieron consecuencias muy graves, entre ellas la primera y más importante para nosotros es la catástrofe demográfica. La demografía es la ciencia que estudia así el aumento y la disminución de las poblaciones. Como ustedes bien saben, los pueblos originarios fueron brutalmente atacados, salvajemente tratados, ¿sí? Y por la imposición del hombre blanco por sobre los pueblos originarios se provocó justamente esta gran masacre, ¿sí? Los aborígenes no solo morían por ser maltratados y abusados por parte de los españoles, sino que también hasta muchos inclusive elegían suicidarse para no tener que vivir bajo las condiciones de los españoles, ¿sí? Y por la imposición de la religión. Tengan en cuenta eso, ¿no? Que la justificación que utilizaba España o los países europeos para conquistar estos territorios era la denominada evangelización, ¿sí? Bueno, en el punto de abajo lo dice, pero por ahí me pongo a hablar y no me doy cuenta. Otra de las consecuencias va a ser la desestructuración económica. Tengan en cuenta también que en ese momento Europa no funcionaba así, como con esta gran magnitud económica que va a tener a partir de ahora. Por ahí, cuando ustedes estuvieron estudiando el advenimiento de la edad moderna y vieron que también se manejaban mucho con el trueque, ¿sí? Con el intercambio de mercaderías, bueno, a partir de ahora van a empezar a surgir una moneda, ¿sí? Que va a tener mucho peso, que va a ser el oro. Hasta ese momento ya había existencia de un pequeño, o sea, de una pequeña cantidad de monedas y de elementos que se utilizaban para intercambiar, pero no de la misma magnitud que va a tener a partir de ahora. Va a haber, para poder controlar y administrar todos estos territorios tan amplios, va a haber una nueva formación de espacios, inclusive desde
en Europa van a surgir nuevas instituciones que van a controlar todo este territorio. Imagínense que en ese entonces, desde lo que ustedes conocen como el sur de México, el sur de Estados Unidos o el norte de México, por así decirlo, ¿sí? Hasta Buenos Aires más o menos, para que se den una idea, porque como ustedes bien saben, el sur estaba poblado por los pueblos originarios que los han ido trasladando, ¿sí? Los han ido echando de todos los lugares donde estaban para que terminen quedando en lo que nosotros hoy conocemos como nuestra Patagonia Argentina, y exceptuando Brasil, todo ese territorio era controlado por el Imperio Español. Entonces había que buscar una nueva forma de administrarse. Y otra de las consecuencias también va a ser justamente, como les estaba explicando recién, la imposición de una nueva religiosidad, ¿sí? La imposición de la religión católica. Como todos saben, o cuando han estado estudiando también en los pueblos originarios, ellos eran politeístas. O sea, no creían en la existencia de varios dioses, sino en la existencia de varios dioses, sino creían en eso y no en la de uno solo. Entonces, esto fue una necesidad, la necesidad de imponer una religión y justificar de alguna manera todo lo que se había estado haciendo hasta ese momento. Por otro lado, como ustedes saben, la corona española no solo ordena la conquista de América a través de la utilización de la fuerza, ¿sí? Sino que también emprende la ocupación de este territorio de manera permanente, o sea, comienza a ocupar este territorio permanentemente con la idea de fundar ciudades, ¿sí? Y a través de todo el territorio que conquista. El año pasado, seguro que se acuerdan, yo acá se los marco con el mouse, vieron las corrientes de poblamiento, ¿sí? La corriente del este, que es la que llegaba de Europa también, o sea, directo de Europa, la corriente del norte, que es la que va a ir bajando hacia nuestro territorio argentino, y después la corriente del oeste, ¿sí? Que venía directamente por Chile, por lo que nosotros conocemos con Chile. Y al lado, ¿sí? Vemos también la división de dos grandes virreinatos durante el siglo XV y el siglo XVII, que van a ser el virreinato de Nueva España, ¿sí? Que abarcaba casi todo el territorio de México y América Latina, y el virreinato de Perú, ¿sí? Que iba desde, para que ustedes se den una idea, desde el sur de América del Sur, valga la redundancia, y hasta nuestro país, ¿sí? hasta la Tierra del Fuego, por así decirlo. Entonces, se conquista y se coloniza este territorio, ¿sí? Esto lo vamos a explicar así muy por arriba porque evidentemente voy a tener que hacer más de un video. Puedo hacer de 15 minutos, me permite este programa que yo utilizo, así que prefiero explicárselos bien como para hacer un buen repaso. Ustedes lo pueden ver el tiempo que quieran, detenerse y verlo de a poco, ir entendiendo, tomando alguna nota si es que necesitan anotar algo o sacando información, pero bueno, tenía ganas de explicárselos y que ustedes pudieran tener la explicación venida por mí. Como les estaba diciendo antes, sí, la organización administrativa que va a tener a partir de ese momento España va a ser no solamente en su territorio, sino que también en América. Por eso se van a formar distintas instituciones, ¿sí? Durante el siglo XVI la corona española va a crear instituciones para el gobierno americano y que van a estar en España y en América, ¿sí? Como ustedes bien saben, en España la máxima autoridad era el rey y su máxima autoridad en América era el virrey, ¿está bien? Dentro de lo que estaba el rey estaba el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, cada una de ellas con funciones de corte judicial, administrativo y legislativo. Para el caso del Consejo de Indias y la Casa de Contratación tenía funciones o actividades que se basaban mucho más en lo económico. Después está el virrey y dentro de este virrey está la Real Audiencia, que era un tribunal de justicia en América, que también tenía atribuciones ejecutivas, ¿no? A la vez como el virrey. Y de ahí ya se pasaba a los gobernadores o capitanías generales, que era similar al gobernador en la actualidad, enfatizando su función propiamente militar, y dependía directamente del virrey con funciones también militares y económicas. Y después estaba el corregidor, que era también otro sistema político que tenía más que ver desde el ámbito provincial, y los cabildos, que eran los gobiernos locales que, bueno, asumen la administración de la ciudad principalmente. Esto es el tipo de sistema de gobierno que se va a implementar a partir de ese momento en América. Así estamos viendo las características de orden político. Bien, desde lo que tiene que ver con la sociedad colonial, ¿sí? Al finalizar el periodo de la conquista, los españoles imponen en América un modelo estamental, como nosotros vimos que había en Francia también en ese momento, que es cuando se dividen por estamentos, ¿sí? Es decir, por distintos sectores sociales.
En un principio la sociedad fue dividida en dos grandes grupos, según su origen y su etnia. Por un lado estaban los blancos españoles y por otro lado, bueno, los indígenas. Y con el tiempo se van a ir incorporando, ¿sí?, otros sectores de grupos étnicos como los africanos, y la mezcla entre ellos dieron lugar a una gran cantidad de abanico de diferentes etnias que establecieron una sociedad de castas. Recuerden que los españoles y criollos eran el hombre blanco, ¿sí? Criollos se los consideraba los hijos de españoles nacidos en territorio americano, y después estaban los aborígenes, ¿sí? Y de esto, fruto de esta relación existía el mestizaje, ¿sí? Los mestizos. Bueno, después van a ver que, para que lo puedan ver, porque yo se los voy a subir este presi, les cargué un videito, ¿sí?, de 4 minutitos, que explica un poco de qué se trata el tema de la sociedad colonial. No nos vamos a detener ahora a verlo. Y ahora vamos a pasar directamente a los cambios que se van a producir desde el punto de vista económico en América, ¿sí?, con esta conformación administrativa, política, económica y social que había en América durante la colonia, cómo comienza, ¿sí?, para fines del siglo XVIII a entrar en crisis. Es decir, comienza a verse de alguna manera una gran transformación que va a provocar cambios y el advenimiento de lo que nosotros conocemos como los movimientos de emancipación. La corona española organizó en sus colonias una economía básicamente extractiva, es decir, como ustedes bien saben, la base de la economía era la extracción de minerales, ¿sí? Cuando ellos llegan y se encuentran con un territorio con tantos recursos mineros, es como que, bueno, verdaderamente encontraron ahí el jugo a todo lo que ellos querían lograr. Orientaba a traspasar recursos producidos en las colonias, o sea, de las colonias a las metrópolis a través de un sistema comercial monopólico. ¿Qué significa un sistema monopólico? La palabra misma lo dice. Mono es uno, polio viene de ciudad, o sea, la ciudad, ¿sí?, en este caso Madrid, comercializa directamente con sus colonias. El sistema monopólico obligaba a las colonias americanas a comercializar únicamente con su metrópolis, que era España, ¿sí? Este sistema, obviamente, provocado, sí, generado por los españoles, va a tener también de alguna manera algunas características. Como yo les decía, lo más importante va a ser la explotación minera, ¿sí? Era el objetivo económico principal de la colonia. Utilización de mano de obra indígena a través de ese sistema conocido como la mita, y el mercado externo, ¿sí?, todo llevado al mundo. Es decir, de América se extraen los minerales, se trasladan a España y a partir de ese momento, ¿sí?, se empieza a comercializar con el exterior. Bueno, acá les marqué en el mapita un poco, ¿no?, cuáles eran los lugares más importantes de donde se extraía los minerales, ¿sí? Tengan en cuenta que Potosí va a ser el centro minero más importante. Acá les fui poniendo de alguna manera, si después quieren ponerle pause, ¿sí?, pausa al video, van a ver qué es lo que extraían, pero lo más importante era el oro, la plata y el mercurio. Esos eran los 3 elementos más vitales, ¿sí? Bueno, acá hay otro videito también que muestra un poco la vida de los indígenas en las minas, ¿sí? Y muestra también un poco cómo se fueron manejando ellos, ¿sí? O sea, para que tengan más idea. Otras actividades que se hacían eran el trabajo en las haciendas, ¿sí?, y en las plantaciones también. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Brasil, que era colonia directa de Portugal, las plantaciones de café también eran muy importantes, eso para que lo tengan en cuenta, otras de las actividades económicas por excelencia. Y lo que provoca este sistema monopólico fundamentalmente es algo conocido como el contrabando, ¿sí? El monopolio, sistema de control por el cual todos los productos generados en las colonias americanas debían ser vendidos solamente a España. Controlados por el sistema de flotas y galeones, ¿sí?, provocan, por otro lado, esto que yo les digo que es el contrabando. Para evadir el monopolio y obtener mayores ganancias, muchos comerciantes establecidos en América desarrollaron el comercio ilegal, ¿sí? El sistema de flotas y galeones era un sistema utilizado para ejercer el monopolio comercial en América. Las flotas eran embarcaciones españolas que se encargaban de trasladar productos entre España y América, y los galeones eran barcos de guerra que protegían las flotas de los ataques piratas y corsarios. O sea, alrededor de estas flotas iban estos galeones que iban protegiendo las mercaderías. Bueno, esto es por ahí lo que quiero que más que nada tengan en cuenta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer otro videito, ¿sí?, para poder explicar la segunda parte, porque si no me da el tiempo. Ahí vuelvo.